Hola, buenas tardes. Les voy a hablar acerca de las transformaciones lineales en la materia de álgebra lineal. Las transformaciones lineales son aquellas que intervienen en muchas situaciones en matemáticas. Por ejemplo, en geometría modelan simetría de un objeto. En álgebra se puede usar para representar ecuaciones, así como las vamos a utilizar en este momento. Muy bien. Y en análisis sirven para aproximar localmente funciones. Y pues son funciones muy importantes dentro de cada ámbito de las matemáticas. Bien. Bueno, aquí tenemos que sea W, V, espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo de K. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, por ejemplo, aquí tendremos nuestra función de T. ¿Qué vamos a hacer aquí? Asignarle un valor a V y asignarle un valor a W. Entonces, ahora, esto se puede definir como vectores de cada uno, ¿ok? En V y W, como les mencionaba. Aquí se van a imponer condiciones para la T. ¿Y para qué? Para que esta preserve las operaciones de la suma de vectores, multiplicación por escalar. Bueno, aquí nuestra escalar se representa como un alfa. Bien, esto tiene que ser equivalente para sumar y multiplicar dicho escalar de las preimágenes en V y las preimágenes en W. Muy bien, ahora, aquí tenemos en nuestra transformación, por así llamarlo, tenemos nuestra U, nuestra V, U más V, nuestra escalar por U. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí vamos a hacer que T de U, ahora T de V. Ahora, si lo dividimos, vamos a hacer T de V y T más B. ¿Esto cómo está? En nuestra suma. Muy bien, ahora aquí, ocupando nuestro escalar, hacemos esto con T, U más B. Y finalmente, nuevamente con nuestra escalar, ocupamos T, escalar de U y escalar T de U. Aquí tenemos una definición un poquito más reducida, por así decirlo. Tenemos aquí que sean V o W, son dos espacios vectoriales sobre un cuerpo en K, como lo hemos mencionado en el ejemplo anterior. Bueno, aquí tenemos que T de V, transformarla a W, es una transformación lineal de V en W. Entonces, aquí tendremos que se tendría que cumplir estas condiciones. Bien, aquí ¿qué tenemos? Tenemos A de U, que es para todo U. V de V, perdón. Aquí tenemos que va a ser dentro de V. Entonces, aquí tenemos T, U más B igual a TU más T de V. Miren, aquí como lo tenemos mencionado, aquí lo tenemos escrito, es nuestra definición de nuestra suma. Bien, nuestra segunda condición nuevamente es para todo A que pertenece a K. Muy bien, aquí hasta aquí vamos bien. Nuevamente, para todo V que pertenece a V. Entonces, nuevamente tenemos nuestra segunda condición. Aquí que esté de escalar por V. Esto es igual a escalar por T de V. ¿Y qué tenemos aquí? Es nuestra definición de la multiplicación. Tenemos que toda K dentro de U y V nos va a arrojar estos resultados. Bien, tenemos unas observaciones. Es usual denotar con los mismos símbolos. Por ejemplo, el más, la y el punto, como teníamos anteriormente. Estos son símbolos que se omiten, ya que la suma y el producto por escalar definido están sobre el espacio vectorial, como aquí tenemos que es en la V y la W, que es el que estamos manejando. Bien. Entonces, también tenemos que T también se llama aplicación lineal. O sea que aquí puedo, en vez de llamarla función, para no hacer quizá una confusión, podemos llamarla una aplicación lineal. Bien. Ahora, seguimos teniendo más observaciones. Aquí tenemos nuestra tercera observación, que es que la T es una transformación lineal. Bien, nuevamente
vamos con nuestra condición mencionada anteriormente, solo que simplemente ahora va a ser con una B. Entonces nuevamente tenemos que para todo A y B que pertenece a K, y nuevamente para todo U, V que pertenece a V, y T también nos va a pertenecer a U más BV. Esto nos da como resultado A, T, U más B, T, D, V. En fin, eso también sería una forma como que de asignarle sus valores sin que nos confundamos. Bueno, también las transformaciones lineales tenemos entendido que preservan combinaciones lineales. ¿A qué nos referimos con esto? Que nuevamente, sea T de V y para hacer una transformación de W, entonces, para A1 que pertenece a K, B1 que pertenece a V y que pertenece a 1, 2, y puede ser una suma infinita o bien a n número, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Que tenemos que T nos pasa a 1, B1 más A2, B2 más n números, ¿ok? Más AN, BN y etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a arrojar el siguiente resultado, que tenemos que es A1, T de B1. Ahora tendríamos la escalar, que sería 2, T dentro de B2, más, pues n números como nos lo indica nuestra fórmula, por así llamarla. Entonces, después de eso, nos pasamos otra vez nuestro escalar por n por t de bn, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esto nos quiere decir que se cumple la siguiente condición. Si b y w son espacios vectoriales sobre un cuerpo de K, entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos t de b para transformar a w. ¿Qué podemos hacer con este? Así como podríamos asignar un vector, ¿cómo lo explico? Con dos símbolos, se puede expresar con tres. Es lo que podemos hacer. Que de dos términos nos pase a tres. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo sería esa misma transformación. Bien, ahora nuevamente tenemos aquí que entonces esta transformación va a cumplir lo siguiente. Tenemos que T entre 0 y B, T de 0B. Esto nos da un igual a 0W. ¿Esto por qué? Porque aquí tenemos nuestra T, ahora nos va a asignar un valor negativo. Y esto nos va a dar igual a otra transformación que es menos T sobre B. Entonces, para todo A, V que pertenece a V, y finalmente tenemos que T, B menos W, esto nos da un igual principalmente a la función de T, que es V, y después la restamos por la de W. Y para esto, para todo W, coma, W que pertenece a V. Bien. Ahora, estas son algunas de las transformaciones lineales con las que nos podemos topar, por así llamarlo. Entonces, aquí tenemos una transformación lineal nula. Aquí está. Tenemos que T de B para hacer la transformación de W, pero aquí va a ser diferente, miren. Es T de V igual a 0 con W. Y entonces para todo V que pertenece a V nuevamente. Después, este es fijo. ¿Por qué es fijo? Otra vez ahora, porque este V, vamos a hacer la transformación para B. Esta T de V nos va a dar igual a un subconjunto de B. Y para todo V que pertenece a V, ahora va a ser con un subconjunto que pertenece a K. Y esto nos va a arrojar un subconjunto fijo. Bueno, ahora tenemos que en particular, si este subconjunto fijo nos diera el valor de 1, nos daría una transformación de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos 1 de V, el cual queremos que nos transforme V a V. Y para posteriormente seguimos teniendo nuestro 1, ¿ve? Dentro de V. Y esto nos daría igual a un V.
y nuevamente pues se cumpliría el concepto o bien el término solamente de la transformación. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que para todo V que pertenece a V, ¿ok? Y ahora, sea A que pertenece a M, ahora va a ser M por N entre R, ¿ok? Entonces, tenemos que T, R, N, ¿qué significa RN? RM. Aquí vamos a hacer una transformación que es el término que vamos a asignar. Entonces ahora tenemos T dV igual a AV, lo cual nos indica que sí es una transformación lineal. Ahora, tenemos la transformación determinada por la matriz A. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto de una matricial AB está definido si los vectores se colocan como vectores en columnas. Pues sencillamente les voy a mostrar cómo sería. Un ejemplo muy simple, ¿no? Aquí tendríamos R de N. Entonces aquí nos está diciendo que pues es un valor. Y este valor que le daríamos sería así. X. Simple y sencillamente X. Y se puede representar de una forma matricial. Ok, solamente que simplemente aquí solamente yo estoy mostrando un término. Bien, ahora, la composición de una transformación lineal es esto, que tenemos T de U para hacer una transformación de V, ¿ok? S, W, de V, perdón, para hacer una transformación de W. Estas serían dos transformaciones lineales. Ya no simplemente queremos tener U de V. Ahora nos interesa V para W. Entonces, si S o T bien, U es una transformación para W y esta se cumple porque sí es lineal. Bien, ahora tenemos que sea T de V y para hacer una transformación a W, con V y W vamos a hacer un espacio vectorial sobre K, como lo mencionaba al principio, de cómo pasa de un lado a otro lado haciendo su término. ¿Cómo haciendo su término? De suma o multiplicación. En este caso, bien, ahora tenemos lo siguiente. T es invertible. Y aquí tenemos cómo es que funciona esta T invertible. De la siguiente forma. T menos 1 para W, que nos va a dar una transformación de V. O bien T menos 1, que nos va, o T, perdón, que nos da igual a 1, B, T o T1 igual a IW. Entonces, si es invertible, se dice que es un isomorfismo, ¿ok? Entonces, T de V para la transformación de W, pues sería invertible, ¿no? Entonces sería de esta forma. En vez de nuestra T vamos a ocupar T menos 1 de W para hacer nuestra transformación lineal de W. Y quedaría en esta forma. T menos 1 menos 1 sería igual a T. Simplemente T. Muy bien, ahora tenemos esto. Que si T de V para nuestra transformación de W es un isomorfismo, se dice que estos dos espacios vectoriales entre V y W son isomorfos, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que de otra forma, V es isomorfo a W y se anota de la siguiente forma. Sería la B igual a W. Esta es la forma de isomorfo. Eso es lo que nos quiere decir este igual con esta pestaña, que es un isomorfo. Bueno, ahora tenemos que si dos espacios vectoriales son isomorfos, esto no significa que sean iguales. O sea, no tienen nada que ver con que sean igualitarios. Pero toda propiedad que es relacionada con la estructura de un espacio vectorial que posee uno de ellos se transfiere al otro a través del isomorfismo. Por eso podríamos pensar que fuera el mismo término, pero realmente no es así. Entonces ahora tenemos que se cumplen dos espacios vectoriales finitos dimensionales que son isomorfos y solo si tienen la misma dimensión vectorial, sino de otra forma no podría ser. Bien, ahora tenemos que esto es que B y W
son espacios vectoriales de dimensión finita. Ok, tenemos nuestra V, nuestro igualitario, pero con nuestra pestaña AW. Entonces aquí tenemos que la dimensión de V y la dimensión de W podría ser igual, pero no está siendo igual, porque como dije anteriormente, son isomorfos, isomorfismos, y esto no puede ser igualitario. Muy bien, ahora vamos a pasar a kernel e imagen de una transformación lineal. Esta es nuestra definición. Sean B, W, espacios vectoriales de un cuerpo de K con T para B para transformar a W, pues se cumple que es nuestra transformación lineal. Bien, aquí ahora tenemos nuevamente dos condiciones muy importantes. Una, el kernel de T es denotado como ker-T, por así decirlo, o como sea una reducción, un término pues más simple como es usado en matemáticas, como lo conocemos en álgebra. Bien, este es el conjunto de la ker por T igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar nuestro conjunto de la siguiente forma, que es la V que pertenece a V y T de V que es igual a 0W, y lo terminamos. Y a esto también se le puede llamar un núcleo, o se anota como NUT. O sea que entonces ya sabemos ahora que lo podemos expresar como ker-T o como NUT, siempre y cuando sea un núcleo. ¿Ok? Ahora, nuestro segundo término. La imagen es denotada IMT, el cual es el siguiente conjunto. Nuevamente tenemos nuestras llaves. Tenemos IMT, que es dentro de W, que pertenece a W. Bien. Ahora W igual a T de B. Y para alguno un V que pertenece a V. Bien. Ahora, esto se cumple de la siguiente forma. Es muy parecida a la anterior, sino que simplemente ahora pues es que es de kernel. Entonces, aquí tenemos nuestra ker-T, que es un subespacio vectorial en V, ¿ok? Y esto tiene su nunalidad en la T, la cual es una dimensión del kernel de T y que se anota de la siguiente forma, o bien se expresa así, n de T. Y ahora, nuestra segunda condición que se debe cumplir es la siguiente, IMT es un subespacio vectorial de W. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un rango de T, en donde la dimensión de la imagen de la T se anota de la siguiente forma, que es R de T. Perfecto. Ahora, sean V, W, espacios vectoriales sobre un cuerpo de K, puede ser una dimensión de la siguiente forma, V mayor que infinito. Y bien, sea T de U para nuestra transformación lineal de V, entonces se va a cumplir de la siguiente manera, dimensión de ker-T más dimensión entre IMT, que es la imagen de T, igual a dimensión de V. Bien, entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de cómo funcionaría. Ok, aquí tendremos nuestro espacio en K, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra función de T, que queremos hacer nuestra transformación de V a W. Ok, entonces aquí tenemos nuestra ker-T a nuestra int, que es nuestra kernel para nuestra imagen. Es así como se haría la transformación de nuestra dimensión que tenemos aquí de ker-T más la dimensión que se tiene en la imagen, y esto nos va a dar como resultado la dimensión de V. Ahora, tenemos transformaciones lineales inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Ok, entonces aquí tenemos que sea V, W, espacios vectoriales sobre un cuerpo de K, y T, B, W, pues se cumple que es una transformación lineal. Bien, ahora tenemos esto. T es inyectiva cuando se denota de esta forma, que T, nuestro conjunto de 0V. La segunda es sobreyectiva cuando tenemos nuestra imagen en T y nos arroja W, su vector. Y por último, T es biyectiva para que T en nuestro conjunto de 0V o nuestra imagen T, y esto nos da como resultado una W. Bien. Ahora tenemos aquí que sea W, V, un espacio vectorial sobre el cuerpo de K, se va a denotar de la siguiente forma. Tenemos que nuestra dimensión V es igual a N, dimensión W es igual a M, siguen siendo dos valores diferentes en una letra distinta. Bueno, tenemos que ahora sea T de V, nuestra transformación para W, entonces aquí
cambia un poquito porque tenemos que es inyectiva si está RT y nos arroja la N. Y es proyectiva cuando es RT igual a M. Entonces ahora, sea un espacio sobre V, W, espacios vectoriales sobre un cuerpo en K, nos arroja lo siguiente, que tendríamos la T de V para nuestra transformación lineal de W. Muy bien. Y esto se va a presentar de la siguiente forma, entonces sería T1, B2, etcétera, 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 hasta B, N y infinito, ¿no? Entonces esto nos va a generar una V, el cual nos va a dar la transformación de la siguiente forma, que sería T de B1, T de B2 y así sucesivamente. Esto nos va a generar una imagen de T. O sea, que esto quiere decir que si se cumple que B1, B2 en números es una base de V, aquí la intención es eso, que nuestra base sea la B, ¿ok? Entonces, nuestra imagen de T se va a representar en el siguiente conjunto, que este se muestra así, que tendremos que es T de V1 y T de V2. Entonces, esto nos va a seguir, lo podemos continuar así hasta B en números. Esta es nuestra representación, que siempre y cuando nos interesa que sea la B. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también tenemos que sea B o W un espacio vectorial sobre un cuerpo en K, sean de la siguiente forma. O sea, nuevamente, la base siempre tiene que ser V en esta función, por así llamarlo. Va a ser B1, B2 hasta B en números. Y con W va a ser un conjunto entre W, W2, W3, WN, etcétera, ¿no? Y esto va a ser un conjunto de N vectores, pero en este caso son arbitrarios. Entonces, si existe una única transformación lineal, como lo tenemos aquí, que es T de V para transformar a W, aquí como se muestra, T de V igual a W. Y es igual a 1, 2, hasta N números. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que una transformación lineal debe quedar completamente determinada. ¿Por qué? Por sus imágenes en una base de un dominio o de su dominio. Muy bien. Ahora tenemos vectores y valores propios. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra I que pertenece a R o al conjunto, que se va a llamar un valor propio de la A. Bien. Entonces, nuevamente, tenemos ahora que para que nos arrojara esta función, se describe de la siguiente forma, ¿ok? Tenemos nuestra invertida que nos pertenece a esto, nuestra B que nos pertenece a R de N o Cn de B, valor nulo de 0, tal que AV sea igual a IV. Muy bien, ahora cada vector nos va a arrojar una B, una V de nuevo, solamente que nuestro valor es nulo. Entonces, esto satisface lo siguiente, AB es igual a IB. Esto se llama vector propio de A, asociado al valor propio de I. Sea en V, un espacio vectorial sobre un cuerpo en K, T de V, para una transformación en V. Entonces, tenemos que I pertenece a K y se llama un valor propio de T. Entonces, si tenemos el siguiente valor, bueno, nuevamente nos da un T de V que nos arroja a IV. Bueno, tenemos que cada vector que pertenece a B, y aquí cada vector que se anula con el 0 y la B, que satisface T de V igual a IB. Eso se llama un valor propio de T asociado por el valor propio siguiente. Bien. Ahora, tenemos aquí los valores propios, se denominan valores característicos, autovalores o eigenvalores. Los valores propios, también son denominados como característicos, ¿no? Entre otros. Entonces tenemos que aquí que sí es el valor propio de una matriz de A. Entonces, el conjunto W de I es igual al siguiente conjunto, que es B que pertenece a K de N y AB igual a IB. Este es un subespacio vectorial de K a la N. O bien el número que le quisamos asignar, llamado espacio propio asociado al valor propio de I. Entonces, aquí observamos que el 0 pertenece a W y a I. Pero que 0 no es un vector propio de A, sino que I es un valor propio de una transformación lineal de ¿quién? De T.
Y este es un conjunto de WI igual a W que pertenece a V, a TV igual a IV. Este sigue siendo un subespacio vectorial, perdón, y que también es llamado propio de T, asociado por el valor propio de I, como lo hemos mencionado anteriormente. Y aquí observamos que 0 pertenece a W de I, pero 0 no es un vector propio de T. Muy bien. Aquí tenemos que sea V, un espacio vectorial de dimensión finita, n, como lo mencionamos, n números. Tenemos que T, V transformación de V, que es una transformación lineal. Bien, ahora, ¿qué sabemos? Que T se puede representar mediante muchas matrices diferentes, como lo mencionábamos anteriormente, como una columna, quizá aquí fue un término, pero pueden ser de 2 o 3, dependiendo de nuestro R, ¿no? Entonces, de un orden de n o uno por cada base ordenada en V. En particular, si A1 y A2 son las representaciones matriciales de T en su base, esto quiere decir que podríamos ocupar ahora B1 y B2 para B, respectivamente. Entonces sabemos que A2 igual a P-1 a P con P. Matriz invertible, estos son A1 y A2. ¿Qué quiere decir esto? Que son similares y por lo tanto tienen los mismos valores propios. Ok, entonces usamos esto para la siguiente definición. Bien, aquí tenemos que sea T de V para la transformación lineal de V con B, que es un espacio vectorial dentro de la dimensión de n. Ahora, ¿qué tenemos? Que T se dice diagonalizable. Esto existe gracias a una base B de V. Y de modo que esta representación matricial de T en dicha base es una matriz diagonal. Entonces, se dice que la base V diagonaliza al operador en T. Entonces, sea T de V para nuestra transformación lineal de V, tenemos que nuestra dimensión de V es igual a n. Entonces, T es diagonalizable si solo existe una base de V de vectores propios de T. Además, si D es la matriz diagonal, entonces los elementos de la diagonal principal de D son los valores propios de T. Muy bien, ahora posteriormente pasaremos a nuestros ejemplos y ahora sí, eso sería todo. Ahora vamos a realizar lo que es un ejemplo de las transformaciones lineales. Bueno, principalmente para esto vamos a tener que, bueno, para más fácil, una función. Una función es una transformación de cualquier forma. Bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Lo que nos hace una función es tener un valor. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tendremos una definición que tendremos 5 más 3, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener a x, ¿no? A x le vamos a asignar un valor, que en este caso sería un 5, ¿no? Entonces aquí nos va a arrojar un resultado. Entonces, sustituyendo el 5, y hacemos la suma, nos va a dar la sumatoria total de 8. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí tenemos un valor y este va a ser el valor único que nos arroja esta función. Bien. Ahora, esto solamente era para que quedara claro qué es lo que vamos a resolver. Ahora, para una transformación, vamos a tener aquí la transformación, ¿no? Entonces, solo que aquí le vamos a asignar valores diferentes. Esta vez vamos a asignarle el valor de B y el valor de W. Como habíamos mostrado en la exposición, aquí vamos a tener algo muy importante, que es el espacio vectorial, que solamente viene siendo entre una y otra. Entonces, vamos a demostrarlo así. Aquí tenemos R2 y aquí de igual forma vamos a asignarle un R2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un valor de dos componentes y sabemos que en un vector los podemos expresar como matrices.
Entonces aquí R2 tiene el valor de X1 y tiene el valor de Y1. Entonces lo hacemos en nuestra forma matricial y se va a mostrar de esta manera. Y tenemos R2 nuevamente, solo que ahora tenemos los valores de X2 y Y2. Entonces ahora ya están representados en forma de matriz. Bueno, teniendo claro esto, ahora vamos a mostrar esto. Para hacer una transformación lineal necesitamos cumplir dos condiciones. Entonces, estas las tenemos aquí. Estas condiciones tenemos que T es la suma de U más B. Esto nos va a dar un igual T de U más T de V. Y la segunda condición, es T de alfa V igual a alfa T de V. En este caso, o para este tema, le vamos a dar un valor el cual significa escalar. Bien, ahora que tenemos esto claro, vamos a tener el ejemplo. Entonces, tenemos que sea T. Vamos a escribirlo. Sea T. Y vamos a tener, como les habíamos dicho, R2, que en este caso pues es el vector de dos componentes. Entonces tenemos que es R2 menos. Y ahora aquí vamos a tener un R3. ¿Esto qué significa? Pues que solamente se le suma. Y es un vector de tres componentes. Bien, después de esto, lo que vamos a proseguir es que esta está definida por T. Y se muestra X, Y en forma de matriz, como ya habíamos mencionado anteriormente, solo para que quede claro, el cual sería igual, como decimos, a R3. Aquí es X más Y, X menos y 3Y. Entonces este es el resultado que queremos obtener. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una transformación lineal. Aquí, de dos componentes, pasarla a tres componentes. Bien, ahora, principalmente lo que tenemos que hacer es, como aquí nos lo dice nuestra condición, vamos a hacer T de U más B. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a escribirla para que no se nos olvide. Tenemos T de U más V. ¿Ok? Ahora vamos a describir primero U y aquí vamos a tener V. Entonces, una vez hecho esto, y pues vamos a asignarle su valor. Entonces aquí tenemos que U es X1 y Y1 lo presentamos en nuestra matriz como lo habíamos mencionado anteriormente. Y en nuestra B es X2, Y2. Y nuevamente hacemos lo mismo. Ok, una vez realizado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra condición, se supone que ahora tendríamos que hacer la suma de U más B, ¿no? Entonces aquí tenemos T de U y T de V. Ahora tendríamos que realizar esta suma, la cual pues está muy sencilla. ¿Por qué? Porque solamente hay que pasar los valores. Entonces tenemos que de U es X1, Y1, ¿no? Esto pues es más X2 porque es una sumatoria de Y2. Nuevamente, lo volvemos a hacer en nuestra forma matricial. Y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la intención? Lo que queremos hacer es llegar a tres componentes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para esto, nuevamente vamos a seguir con nuestra condición. Tenemos que T de U más B. Entonces tendríamos esto. Aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Una vez teniendo estos valores, vamos a hacer es igual. X1 más X2
y Y1 más Y2. Nuevamente le hacemos una matriz. ¿Y qué es lo que procede? Una vez hecho esto, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestra transformación de origen le vamos a sustituir sus valores. En este caso, pues serían los siguientes. Primero vamos a hacer nuestra matriz, ¿no? Para que se nos haga un poquito más fácil la resolución. Muy bien, ahora vamos aquí tenemos que sustituir, primero el valor de X. Entonces, ¿cuál es el valor de X? En este caso, pues X1 más X2, ¿ok? Lo ponemos en un paréntesis y ahora vamos con Y. Esto es más Y1 más Y2. Después tenemos X menos Y. Entonces, bueno, lo vamos a dar con otro color. Bueno, aquí pues queda de la siguiente manera, que es X1 más X2 menos, ¿por qué menos? Porque aquí tenemos una negativa, ¿no? Entonces, y aquí es Y1 más Y2. Ok, ahora nos falta sustituir el último valor. Pues el 3 lo vamos a pasar igual. Pero le voy a poner con otro color. A ver, entonces esto lo quitamos. Y vamos a poner nuestro 3. Entonces nuestra Y va a ser Y1 más Y2. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos? Pues correctamente hicimos pasar una matriz de 2 vectores a una matriz pues de 3, ¿no? Entonces ya se puede expresar y hicimos una suma de matrices. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de un vector de 2 componentes y lo vamos a mostrar el resultado final de cómo fue nuestra resolución. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, pero pues yo creo que lo vamos a borrar para poder proseguir. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces sabíamos que teníamos X1 más Y1, X1 más Y1, como habíamos sustituido los valores. O sea, prácticamente esto queda igual. Sería 3Y1, solo que ahora los vamos a dividir. Ok, esto va a quedar así. Y esto queda así. Vamos a hacer nuestra matriz de todas formas para no confundirnos un poco. Ahora aquí teníamos que era más X2 más Y2. Aquí era menos X2 más Y2. Y finalmente aquí tendremos un signo positivo, solo que ahora lo estamos dividiendo y ahora es Y2. Entonces terminamos nuestra matriz. Y bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí tenemos claramente lo siguiente. Tenemos aquí T de U, el cual es igual a lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? X1, Y1. X1 y Y1. Y por último tenemos Y1, ¿no? Entonces, los valores que le vamos a asignar pues serían los siguientes, ¿no? Que en este caso es X1. Ay, no, solo que aquí es negativo, porque así era como nos lo marcaba nuestra fórmula. Entonces tenemos X1 más Y1. Después ahora sí tenemos X1 menos Y1. Y nuestra 3 y Y1. Entonces con esto ahora sí tenemos el resultado de T de U. Bien. Y posteriormente vamos a sacar el resultado de TV. Entonces aquí lo vamos a escribir. TV. Vamos a ponerlo así como nos lo da nuestra condición. Y esto suena igual. Lo vamos a hacer un poquito más abajo. Entonces aquí. Bueno, como ya lo habíamos hecho con T de U, ahora pues hay que hacerlo con T de B. Es lo mismo. Tenemos X2, Y2.
x2, y2 que son sus valores. Aquí de igual forma era negativo. Y nuevamente nuestros y2. Y solamente hay que pasar nuestro valor para poder finalizar. Entonces tenemos x2 más y2. Y nuevamente x2, solo que ahora es menos y2. Y 3 y2. Nuevamente hacemos nuestra forma matriz. Y bueno, con esto ahora tenemos que ya se cumplió nuestra condición. Bien. Ahora por último, bueno, tenemos que se cumplió la primera condición. ¿Qué es lo que sirve? Cumplir nuestra segunda condición. Esta se va a cumplir de la siguiente forma. Entonces, déjenme borrar esto. Esa es la primera. Muy bien, ahora sí, con nuestra condición 2 va a ser pues de la siguiente forma. Ya teníamos el valor de U y el valor de V, ¿ok? Y solamente lo que hicimos fue pasar de dos componentes a nuestra transformación de 3. Igual que la suma, y pues la primera condición se cumple como les había mencionado anteriormente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es nuestra segunda condición. Entonces, aquí tenemos que es T de nuestro alfa, o bien en este término es el escalar de V, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a poner entre paréntesis y el escalar pues va a ser nuestro valor ahora. Y esto va a ser igual. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos nuestro escalar de x2, que en este caso pues es nuestro valor. Y nuevamente escalar de y2, ¿no? Muy bien, lo ponemos nuevamente de nuestra forma matriz. Una vez que esté aquí, vamos a seguir con nuestros valores. Bien, ahora nuevamente vamos a escribir que es nuestro escalar de x2 más nuestro escalar de y2. Muy bien. Una vez teniendo esto, vamos a... Bueno, primero lo vamos a pasar a nuestra matriz. ¿No? Entonces, ahora ya está nuestra matriz. Y vamos a ir con el segundo término. Nuevamente es nuestro escalar de x2 menos nuestro escalar en y2. Y pues finalmente es 3 escalar de y2. Ay, no, esto me quedó muy feo. El 3 sería nuestro escalar de y2, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí fue nuevamente sustituir nuestros valores. Y pues eliminamos en una sola vez nuestros paréntesis. Entonces, ahora nuevamente se cumplió nuestra segunda condición. Aquí está nuestra segunda condición. Debido a que, bueno, ya se me está borrando un poquito. Pero ya tenemos nuestra segunda condición cumplida. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues prácticamente sustituimos valores. ¿Para qué? Para poder llegar a nuestra transformación, de los tres términos. Muy bien, ahora también podríamos multiplicar nuestro vector. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a factorizar pues cada uno de los componentes en un factor común. Y esto, bueno, lo vamos a hacer de todas formas. Voy a mostrar aquí un poquito. Entonces, miren, sería nuestro escalar. Ok. Y pues entonces aquí es x2 más y2. x2 más y2. Ok. Y nuevamente nuestro escalar. x2 menos y2, ¿no? x2 menor a y2 nuevamente. Vamos a nuestros paréntesis. Y por último, nuestro escalar
Y bien, aquí sería 3y2. Entonces ya lo tenemos así. Y lo que vamos a hacer aquí pues es irlo factorizando. Ay, creo que me extendí un poquito. Bueno, entonces esto nos va a dar un igual a nuestro escalar principalmente. Y tenemos aquí x2 más y2 y x2 menos y2. Y finalmente 3y2. Entonces lo estamos factorizando. Y bueno, ahora pues simplemente hay que quitarle los paréntesis. Entonces quedaría de esta forma, que es nuestro escalar. Ya tenemos que es x2 más y2, x2 menos y2 y 3 y2. Entonces ya simplemente hacemos nuestra forma en matriz y listo. Ya quedamos que aquí quedó nuestro vector v transformado con los tres términos, como nos les decía en nuestro ejemplo.